Hay algo que nadie te dice cuando estás ahí, sentado en el silencio de tu propia casa, mirando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llega con la intensidad que mereces. Nadie te dice que ese vacío que sientes en el pecho no es porque te falte amor, sino porque le has estado entregando tu amor a alguien que solo sabe darte las sobras de lo que le queda después de haberse servido a sí mismo. Y duele, claro que duele. Duele porque tú diste todo. Duele porque tú estuviste ahí cuando nadie más estaba. Duele porque mientras tú construías puentes, esa persona apenas se molestaba en cruzarlos. Pero hoy quiero que entiendas algo que va a cambiar tu vida para siempre. Hoy quiero hablarte del punto débil de quien te da migajas y de la actitud que va a hacer que esa persona se arrepienta profundamente de no haberte valorado cuando te tuvo cerca. Yo crecí en un hogar donde mi padre me enseñó algo que en ese momento no entendí, pero que hoy, después de haber recorrido el mundo y haber hablado con miles de personas, puedo decirte que es una de las verdades más poderosas que existen. Mi padre me dijo una vez, mientras caminábamos por una calle estrecha en un pueblo pequeño, me dijo, hijo, el árbol que da frutos es el que recibe las piedras. Y yo lo miré confundido porque era un niño y no entendía por qué alguien le tiraría piedras a un árbol que da frutos. Pero con el tiempo comprendí que las personas que más dan, las personas que más aman, las personas que más se entregan, son precisamente las que más reciben golpes, las que más reciben desprecio, las que más reciben migajas de quienes deberían estar de rodillas agradeciéndoles por existir. Y aquí es donde empieza todo. Porque tú, que estás escuchando esto, probablemente eres ese árbol. Eres ese árbol que ha dado frutos toda su vida, que ha dado sombra, que ha dado refugio, que ha dado oxígeno a personas que ni siquiera se han detenido a mirar hacia arriba para ver la belleza de tus ramas. Y en lugar de regarte, en lugar de cuidarte, en lugar de proteger tus raíces, te han tirado piedras, te han dado migajas, te han dado lo mínimo esperando que tú sigas dando lo máximo. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mis años de observar la naturaleza humana y de estudiar las culturas más antiguas del mundo. Hay un punto débil, un punto tremendamente vulnerable en toda persona que da migajas. Y ese punto débil no es el orgullo, no es el ego, no es la indiferencia. El punto débil de quien te da migajas es tu ausencia. Escúchame bien, tu ausencia. El momento en que tú decides retirarte, el momento en que tú decides dejar de buscar, dejar de insistir, dejar de rogar, dejar de mendigar cariño, ese momento es el momento en que esa persona siente el terremoto más grande de su vida. Porque las personas que dan migajas están acostumbradas a que tú siempre estés ahí. Están acostumbradas a tu presencia constante, a tu disponibilidad infinita, a tu paciencia interminable. Y cuando eso desaparece, cuando tú te conviertes en un espacio vacío donde antes había un corazón dispuesto a todo, ahí es cuando el mundo de esa persona se sacude hasta los cimientos. Yo recuerdo que una vez, viajando por Colombia, conocí a una mujer que me contó una historia que se me quedó grabada en el alma. Me dijo que ella había pasado 7 años de su vida tratando de que su pareja la valorara. 7 años, imagínate eso. 7 años despertándose cada mañana con la esperanza de que ese día sería diferente. 7 años cocinando con amor para alguien que apenas decía gracias. 7 años arreglándose, perfumándose, sonriendo, tratando de ser suficiente para alguien que la miraba como si fuera parte del mobiliario de la casa. Y me dijo que un día, un martes cualquiera, sin drama, sin gritos, sin lágrimas, simplemente decidió parar. No se fue de la casa ese día, no hizo una escena, no publicó nada en redes sociales, simplemente dejó de intentar, dejó de buscar su aprobación. Dejó de preguntar si estaba bien, dejó de servirle el plato primero, dejó de esperarlo despierta, dejó de llamarlo cuando él no llegaba. Y me dijo que lo que pasó después fue algo que ella nunca hubiera imaginado. En menos de 2 semanas, ese hombre que durante 7 años apenas la había mirado, empezó a preguntarle qué le pasaba. Empezó a buscarla, empezó a llegar temprano, empezó a traerle flores. Empezó a sentir lo que nunca había sentido porque nunca le había hecho falta sentirlo, porque ella siempre estaba ahí.
Y esa historia me enseñó algo fundamental. Nos enseña que el ser humano por naturaleza no valora lo que tiene, valora lo que pierde. No valora lo que está, valora lo que se va. No valora la presencia, valora la ausencia. Y eso no es una maldición, es simplemente la forma en que funciona nuestra mente. Estamos programados para notar el cambio, para notar la diferencia, para notar cuando algo que siempre estuvo ahí de repente ya no está. Es como el aire. Nadie piensa en el aire, nadie agradece el aire, nadie se despierta por la mañana y dice qué maravilloso es poder respirar. Pero el momento en que te falta el aire, el momento en que sientes que no puedes respirar, ahí es cuando te das cuenta de que el aire era lo más importante que tenías. Y tú, mi querido amigo, mi querida amiga, tú has sido el aire de alguien que no sabe lo que es ahogarse todavía. Ahora, quiero ser muy claro en algo. Cuando hablo de retirarte, cuando hablo de tu ausencia como el punto débil de quien te da migajas, no estoy hablando de juegos psicológicos, no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de hacerte el difícil o la difícil para provocar una reacción, no. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más genuino, mucho más transformador. Estoy hablando de que tú, de verdad, desde lo más hondo de tu ser, decidas que ya no vas a aceptar migajas, que ya no vas a vivir de las obras emocionales de nadie, que ya no vas a mendigar lo que mereces recibir en abundancia. Estoy hablando de dignidad, estoy hablando de amor propio, estoy hablando de esa decisión sagrada de mirarte al espejo y decirte a ti mismo, a ti misma, yo valgo más que esto. En Japón existe un concepto que se llama kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato se rompe, cuando una taza se quiebra, en lugar de tirarla a la basura o de tratar de esconder las grietas, los japoneses llenan esas grietas con oro fundido. Y el resultado es una pieza que no solo está reparada, sino que es más hermosa que antes de romperse. Las grietas no son una vergüenza, son un mapa dorado de la historia de ese objeto. Y tú eres exactamente así. Cada vez que alguien te dio migajas y tú sobreviviste, cada vez que alguien no te valoró y tú seguiste adelante, cada vez que alguien te rompió el corazón y tú encontraste la fuerza para volver a amar, se llenó una grieta con oro. Y hoy eres más valioso, más hermoso, más fuerte que antes de que te rompieran. Pero necesitas verlo, necesitas creerlo, necesitas dejar de mirarte con los ojos de quien te dio migajas y empezar a mirarte con los ojos de quien conoce tu verdadero valor. Hay una cosa que he observado en todos mis años de dar conferencias por el mundo, y es que las personas que dan migajas comparten un patrón. Todas, sin excepción, operan bajo la misma lógica. Y esa lógica es esta. Mientras tú sigas ahí, mientras tú sigas disponible, mientras tú sigas dando, ellos no tienen ninguna razón para cambiar. Ninguna. Piénsalo así. Si tú tienes una fuente de agua que nunca se seca, que siempre está ahí, que siempre te da agua fresca sin importar cuántas veces la ignores, cuántas veces pases de largo sin detenerte, cuántas veces la contamines con tu indiferencia, si esa fuente siempre sigue ahí, dime tú qué razón tendrías para valorarla. Ninguna. Porque en tu mente esa fuente es eterna. En tu mente esa fuente nunca se va a secar. En tu mente puedes hacer lo que quieras y esa fuente va a seguir dando agua. Y eso es exactamente lo que piensa la persona que te da migajas. Piensa que tú eres una fuente eterna de amor, de paciencia, de dedicación, de entrega. Y que no importa lo que haga, no importa cuánto te ignore, no importa cuántas veces te dé las obras, tú vas a seguir ahí dando agua cristalina a quien ni siquiera se molesta en beber con las dos manos. Pero aquí viene lo poderoso. Aquí viene lo que cambia todo. El día que esa fuente se seca, el día que el agua deja de brotar, el día que ese manantial que siempre estuvo ahí de repente se detiene, ese día el mundo entero cambia para esa persona, porque ahora tiene sed, ahora siente la sequía. Ahora entiende lo que tenía. Ahora, solo ahora, cuando ya no puede beber, se da cuenta de que esa agua era la mejor que había probado en toda su vida. Y aquí es donde necesito que entiendas algo crucial. No se trata de secarte para castigar a alguien. No se trata de venganza.
no se trata de hacerle daño a quien te hizo daño. Se trata de que tú entiendas que tu agua es sagrada, que tu amor es sagrado, que tu tiempo es sagrado, que tu energía es sagrada y que lo sagrado no se regala a quien no sabe cuidarlo. Lo sagrado se guarda, se protege, se reserva para quien llega con las manos limpias y el corazón abierto, dispuesto a recibir con gratitud lo que tú tienes para dar. Yo he visto esto tantas veces en mi vida que ya perdí la cuenta. He visto mujeres que pasaron años enteros viviendo de las migajas de un hombre que no las merecía, y el día que decidieron irse, el día que decidieron cerrar esa puerta con dignidad y sin voltear atrás, ese hombre movió cielo y tierra para recuperarlas. He visto hombres que dieron todo por una mujer que los trataba como una opción, como un plan B, como algo que estaba ahí por si acaso, y el día que ese hombre decidió que ya no iba a ser el plan B de nadie, esa mujer de repente se dio cuenta de que había perdido al único que la amaba de verdad. He visto amigos que daban todo por una amistad que no era recíproca. Y el día que dejaron de llamar, el día que dejaron de ser ellos los que siempre organizaban todo, los que siempre buscaban, los que siempre cedían, ese día el teléfono empezó a sonar del otro lado. Y es que hay una ley universal que funciona siempre, sin excepción, como la gravedad. Y esa ley dice que el valor de algo se mide por su escasez, no por su abundancia. El diamante no es valioso porque sea bonito. Hay muchas piedras bonitas. El diamante es valioso porque es escaso. El agua en el desierto no vale lo mismo que el agua junto a un río. La misma agua, la misma composición química, las mismas moléculas, pero en un contexto vale unas monedas y en otro contexto vale la vida entera. Y tú, mientras sigas siendo abundante para quien no te merece, mientras sigas siendo el río interminable para quien solo quiere mojarse los pies cuando le conviene, vas a seguir recibiendo migajas. No porque no valgas, sino porque esa persona no ha experimentado la escasez de ti. Ahora quiero hablarte de la actitud, porque el título de lo que te estoy compartiendo hoy dice, haz que se arrepienta con esta actitud. Y esa actitud no es la venganza, no es la frialdad, no es convertirte en alguien que no eres. La actitud de la que hablo es algo mucho más elegante, mucho más poderoso, mucho más devastador para quien te dio migajas. La actitud de la que hablo es la indiferencia pacífica. Déjame explicarte qué es eso. La indiferencia pacífica no es odiar a alguien, no es desearle mal, no es bloquear, borrar, eliminar con rabia. La indiferencia pacífica es ese estado en el que tú llegas cuando entiendes, verdaderamente entiendes, que esa persona no merece ni tu amor ni tu odio. Porque el odio también es energía, el rencor también es atención, la rabia también es una forma de estar conectado con alguien. Y mientras tú odies a quien te dio migajas, mientras tú sientas rabia contra quien no te valoró, sigues atado, sigues conectado, sigues invirtiendo tu energía emocional en alguien que no la merece. La indiferencia pacífica es soltar, es llegar a ese punto en el que si esa persona te llama, no sientes ni emoción ni molestia. Es llegar a ese punto en el que si esa persona aparece, no sientes ni mariposas ni espinas. Es la neutralidad total, es la paz absoluta. Y eso, créeme, eso es lo más devastador que existe para alguien que te daba migajas. Porque esa persona puede lidiar con tu enojo, puede lidiar con tus reclamos, puede lidiar con tus lágrimas, puede lidiar con tus mensajes largos a las 3 de la mañana diciéndole todo lo que sientes, pero no puede lidiar con tu silencio sereno, no puede lidiar con tu paz, no puede lidiar con que tú estés bien sin ella. Mi padre, que era un hombre de pocas palabras pero de mucha sabiduría, me contó una vez la historia de un pescador que vivía en un pueblo costero. Este pescador tenía un bote pequeño y todos los días salía a pescar al amanecer y regresaba al mediodía con suficiente pescado para alimentar a su familia y vender un poco en el mercado. Un día llegó un empresario de la ciudad y le dijo al pescador que él era un tonto por no comprar un bote más grande, contratar empleados, expandir su negocio, exportar pescado, hacerse millonario. Y el pescador lo escuchó con paciencia y le preguntó, ¿y después de ser millonario, qué haría? Y el empresario le dijo, pues entonces podrías retirarte a un pueblo costero, comprar un bote pequeño, salir a pescar al amanecer y regresar al mediodía a disfrutar con tu familia. Y el pescador sonrió y dijo, eso es exactamente lo que hago ahora.
Esa historia me la contó mi padre para enseñarme que la verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Y eso aplica perfectamente a lo que te estoy diciendo hoy. La verdadera libertad no está en que esa persona que te daba migajas te dé un banquete. La verdadera libertad está en que tú ya no necesites nada de esa persona. Ni su banquete, ni sus migajas, nada. Y cuando llegas a ese punto, cuando genuinamente llegas a ese estado de no necesitar nada de quien no supo darte todo, ahí es cuando ocurre la magia. Porque esa persona lo siente. No importa si están en la misma ciudad o en continentes diferentes, lo siente. Siente que perdió su poder sobre ti. Siente que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. Siente que algo cambió y no sabe qué es, pero le incomoda, le pica, le molesta, le quita el sueño, y ahí empieza a buscar, ahí empieza a recordar, ahí empiezan a llegarle los recuerdos de todo lo que tú le diste y que ahora nadie más le da, porque las migajas que te daba venían acompañadas del banquete que tú le dabas a cambio. Y ahora que tú ya no estás, ahora come solo, y las migajas que le quedan son las de su propia mesa vacía. Pero quiero ir más profundo. Quiero que entiendas por qué hay personas que dan migajas, porque cuando entiendes el por qué, dejas de tomártelo personal. Y cuando dejas de tomártelo personal, te liberas. Las personas que dan migajas generalmente son personas que nunca recibieron un banquete. Son personas que crecieron en hogares donde el amor era escaso, donde las muestras de afecto eran raras, donde la aprobación era un lujo que había que ganarse con sangre. Son personas que aprendieron que el amor es algo que se dosifica, que se controla, que se administra como si fuera un recurso limitado. No dan migajas porque tú no valgas un banquete. Dan migajas porque es todo lo que saben dar, es todo lo que tienen en su despensa emocional. Y eso no es tu culpa, nunca fue tu culpa. Tú no puedes enseñarle a un río a ser océano. Puedes amarlo como río, puedes disfrutarlo como río, pero no puedes pedirle que tenga la profundidad del mar. Y necesitas aceptar eso. Necesitas aceptar que hay personas que por más que las ames, por más que les des, por más que te entregues, no van a poder darte lo que no tienen. No puedes sacar agua de un pozo seco. No puedes pedir frutos de un árbol que nadie sembró. Pero aquí viene algo importante. Que entiendas por qué alguien da migajas no significa que debas quedarte ahí recibiendo migajas para siempre. Comprender no es lo mismo que aceptar. Comprender es un acto de inteligencia. Aceptar la situación como permanente es un acto de cobardía disfrazada de nobleza. Y tú no eres cobarde. Tú eres valiente. Eres tan valiente que has soportado lo que muchos no podrían soportar. Has amado donde muchos se hubieran rendido. Has perdonado donde muchos se hubieran odiado. Pero ahora necesitas usar esa valentía para ti. Necesitas usar esa fuerza que has estado gastando en sostener a otros para sostenerte a ti mismo, a ti misma. Necesitas redirigir ese amor inmenso que has estado regalando a quien no lo cuida y empezar a derramarlo sobre tu propia vida. Hay un proverbio japonés que dice, caerse 7 veces y levantarse 8. Y yo siempre he pensado que ese proverbio tiene una segunda lectura que nadie menciona. La 8ª vez que te levantas no es solo levantarte del suelo. La 8ª vez es levantarte de la persona que eras antes de caer. Es convertirte en alguien nuevo. Alguien que ya no cae en el mismo lugar, alguien que ya no tropieza con la misma piedra, alguien que ya no acepta las migajas de la misma mesa. La 8ª vez que te levantas es la vez que decides caminar hacia una mesa diferente. Una mesa donde te están esperando con el plato lleno, con la copa servida, con un lugar apartado especialmente para ti. Y esa mesa existe. Esa mesa está ahí. Pero no la vas a encontrar mientras sigas sentado debajo de la mesa de alguien que solo te tira las sobras. Quiero contarte algo que vi una vez en un aeropuerto. Estaba esperando un vuelo que se había retrasado y había una pareja sentada frente a mí. El hombre estaba pegado a su teléfono, completamente absorbido, y la mujer estaba a su lado mirándolo con una mezcla de tristeza y esperanza que me partió el corazón. De vez en cuando ella le tocaba el brazo suavemente, como pidiendo permiso para existir, y él apenas levantaba la vista, murmuraba algo y volvía a su pantalla. Y yo miraba esa escena y veía toda una vida
resumida en ese momento. Veía años de mensajes sin respuesta, veía años de cenas en silencio, veía años de noches acostados en la misma cama, pero separados por un abismo de indiferencia. Y ella seguía ahí, seguía intentando. Seguía tocándole el brazo con esa suavidad que solo tienen las personas que aman demasiado, pero entonces pasó algo que no esperaba. Un hombre que pasaba por ahí la miró. No fue una mirada irrespetuosa, fue una mirada de reconocimiento. Fue una mirada que decía, te veo. Y ella, por un instante, se transformó, se enderezó, sonrió. Y en ese brevísimo momento, el hombre del teléfono levantó la vista. Por primera vez en todo el rato que yo llevaba observándolos, levantó la vista y la miró. No porque ella se lo pidiera, no porque ella lo tocara. Levantó la vista porque sintió que algo había cambiado. Sintió que la energía de ella se había desplazado, que por un segundo ella había dejado de necesitarlo. Y eso lo alertó más que cualquier caricia, más que cualquier palabra, más que cualquier lágrima. Eso es exactamente lo que pasa cuando tú cambias tu actitud. No necesitas decir nada, no necesitas hacer una declaración, no necesitas escribir un mensaje de despedida de 5 párrafos. Solo necesitas cambiar tu energía. Solo necesitas empezar a invertir en ti lo que estabas invirtiendo en quien no te valoraba. Y el cambio se nota en tu postura, se nota en tu mirada, se nota en la forma en que caminas, en la forma en que hablas, en la forma en que ocupas el espacio. Se nota porque cuando alguien deja de mendigar amor, empieza a irradiar dignidad. Y la dignidad es magnética, la dignidad es hermosa, la dignidad tiene una presencia que no se puede ignorar. Ahora, déjame hablarte de algo que muchos no quieren escuchar. Cuando tú decides dejar de aceptar migajas, cuando tú decides retirarte con dignidad, hay 2 posibilidades. La primera es que esa persona se dé cuenta de lo que perdió, se arrepienta y venga a buscarte con todo lo que debió haberte dado desde el principio. Y eso pasa mucho más de lo que la gente cree. Pero hay una segunda posibilidad, y es que esa persona no regrese, que esa persona siga su camino como si nada hubiera pasado. Y necesito que estés preparado para eso también. Necesito que entiendas que tu valor no depende de si esa persona regresa o no. Tu valor no se confirma con la validación de quien te dio migajas. Tu valor existía antes de esa persona, existe durante esa persona y va a seguir existiendo después de esa persona. Tú no necesitas que nadie se arrepienta para saber que mereces más. Tú ya lo sabes. En el fondo de tu corazón, tú siempre lo supiste. Solo necesitabas el coraje para actuar en consecuencia. En la cultura japonesa hay un concepto llamado ma, que se traduce aproximadamente como el espacio vacío o la pausa con propósito. En la arquitectura japonesa, los espacios vacíos no son accidentes, son decisiones deliberadas. Un cuarto vacío no es un cuarto que falta llenar, es un cuarto que está completo en su vacío. Y eso es lo que necesitas entender sobre tu vida cuando decides dejar de aceptar migajas. El espacio que queda cuando esa persona se va o cuando tú te alejas no es un vacío que necesitas llenar desesperadamente con otra persona o con otra distracción. Es un espacio sagrado, es un espacio de ma, es una pausa con propósito. Es el espacio donde tú te reencuentras contigo mismo, donde tú vuelves a escuchar tu propia voz después de tanto tiempo tratando de escuchar la voz de alguien que ni siquiera te hablaba. Es el espacio donde tú redescubres quién eres cuando no estás tratando de ser suficiente para alguien más. He conocido personas que después de alejarse de quien les daba migajas, descubrieron talentos que no sabían que tenían. Descubrieron pasiones que habían abandonado. Descubrieron amistades que habían descuidado por estar enfocados en alguien que no los merecía. Descubrieron que la vida tenía colores que habían dejado de ver porque estaban tan concentrados en el gris de una relación que no les daba nada. Y cuando esos colores regresaron, cuando la vida volvió a tener sabor,
cuando la risa volvió a ser genuina, cuando la paz volvió a ser real, ahí es cuando entendieron que las migajas no solo les quitaban amor, les quitaban vida, les quitaban tiempo, les quitaban juventud, les quitaban alegría, les quitaban la posibilidad de ser felices. Quiero que pienses en algo conmigo. Piensa en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Esa versión que existe en algún lugar del futuro. Esa versión que sonríe sin forzar la sonrisa. Esa versión que duerme tranquila por las noches sin revisar el teléfono. Esa versión que ama y es amada con la misma intensidad. Esa versión que camina por la calle con la frente en alto, no porque sea arrogante, sino porque ya no carga el peso de mendigar amor. Esa versión existe, es real, está ahí esperándote. Pero para llegar a ella, necesitas soltar lo que te ancla al suelo. Y lo que te ancla al suelo son las migajas. Son esas pequeñas dosis de atención que te dan cada vez que estás a punto de irte, cada vez que estás a punto de despertar, cada vez que estás a punto de abrir los ojos. Porque la persona que da migajas tiene un sexto sentido para saber cuándo estás por irte. Y en ese preciso momento te da una migaja un poco más grande que las anteriores. No un banquete, nunca un banquete, pero sí una migaja lo suficientemente grande como para que pienses que las cosas van a cambiar y tú te quedas. Te quedas por esa migaja. Te quedas por esa promesa vacía disfrazada de esperanza. Te quedas porque tu corazón quiere creer que esta vez sí, que esta vez va a ser diferente, pero no va a ser diferente. No mientras tú sigas ahí, no mientras tú sigas aceptando migajas como si fueran banquetes, no mientras tú sigas agradeciendo las sobras como si fueran manjares. La persona que da migajas solo cambia cuando pierde, solo cambia cuando el precio de su indiferencia se vuelve demasiado alto. Solo cambia cuando el dolor de perderte supera la comodidad de tenerte sin esfuerzo. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que me parece fundamental. Muchas personas confunden el amor con la necesidad. Creen que porque necesitan a alguien, lo aman. Creen que porque no pueden vivir sin alguien, es amor verdadero. Pero la necesidad no es amor. La necesidad es dependencia. La necesidad es adicción emocional. La necesidad es esa sensación desesperada de que sin esa persona tu vida no tiene sentido, de que sin esa persona no puedes funcionar, de que sin esa persona te mueres. Y eso no es amor, eso es miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a enfrentarte contigo mismo sin la distracción de otra persona. El amor verdadero es otra cosa. El amor verdadero es libre. El amor verdadero no mendiga. El amor verdadero no acepta migajas. El amor verdadero dice te amo y por eso me quedo, pero también dice me amo y por eso me voy si tú no puedes amarme como merezco. Hay una imagen que siempre uso cuando doy mis conferencias. Le pido a la gente que imagine que tiene un vaso de agua, un vaso lleno, rebosante, con agua pura y cristalina. Y le pido que imagine que llega alguien y le pide un poco de agua. Y tú, con gusto, le das un poco de tu vaso. Y luego llega otra persona y también le das. Y otra, y otra, y otra. Y nunca nadie te devuelve agua. Nunca nadie te llena el vaso. Nunca nadie se preocupa por ver si tu vaso sigue lleno. Y un día miras hacia abajo y tu vaso está vacío. Completamente vacío. Y todas esas personas a las que les diste agua están ahí, con sus vasos llenos, mirándote con tu vaso vacío, y ninguna se acerca a darte una gota. Eso es lo que pasa cuando das migajas de ti mismo a quien no te devuelve nada. Tu vaso se vacía, tu alma se seca, tu corazón se agota. Y la peor parte es que te sientes culpable por estar vacío. Porque en tu mente, el que da nunca debería pedir, el que ama nunca debería exigir, el que se entrega nunca debería reclamar. Y eso es mentira. Es una mentira hermosa que la sociedad nos ha vendido para que sigamos dando sin recibir, para que sigamos amando sin ser amados, para que sigamos alimentando a quienes nos dejan con hambre. Yo te digo hoy, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, llena tu vaso primero, llénalo hasta que se desborde, y cuando se desborde, lo que caiga por los lados, eso sí lo puedes compartir.
Pero nunca, escúchame bien, nunca le des a alguien agua de la mitad de tu vaso. Nunca le des a alguien agua que necesitas para ti. Y sobre todo, nunca le des agua a quien ni siquiera tiene sed de ti. Ahora quiero hablarte del arrepentimiento, porque el título dice, haz que se arrepienta. Y yo quiero ser muy honesto contigo. El arrepentimiento de quien te dio migajas no va a venir cuando tú lo quieras. No va a venir cuando tú lo necesites. No va a venir en la forma que tú esperas. A veces el arrepentimiento llega como un mensaje a las 2 de la mañana, meses después de que tú ya sanaste. A veces llega como una mirada triste en un encuentro casual en la calle. A veces llega como un silencio largo al otro lado de la línea cuando esa persona finalmente llama y no sabe qué decir. A veces llega como un like en una foto tuya en la que se nota que estás feliz, que estás bien, que la vida te sonríe. Y a veces, muchas veces, el arrepentimiento nunca te llega a ti directamente, pero existe. Existe en las noches que esa persona pasa en vela recordándote. Existe en las comparaciones que hace con cada persona nueva que conoce y que nunca está a tu altura. Existe en los momentos de soledad donde tu nombre aparece como un eco que no se apaga. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Tu objetivo no debería ser que esa persona se arrepienta. Tu objetivo debería ser construir una vida tan plena, tan rica, tan llena de propósito y de alegría, que el arrepentimiento de esa persona sea solo un efecto secundario de tu transformación. Tú no te transformas para que alguien se arrepienta. Tú te transformas porque mereces una vida extraordinaria. Y si en el camino alguien se arrepiente de no haber sido parte de esa vida extraordinaria, pues que así sea. Pero eso ya no es tu problema. Eso ya no es tu responsabilidad. Eso ya no te quita el sueño. En mis viajes por Latinoamérica he visto algo que me impresiona profundamente. He visto personas que tienen muy poco en términos materiales, pero que irradian una dignidad que no se compra con dinero. He visto campesinos que caminan con la espalda recta y la mirada firme. He visto mujeres en mercados populares que negocian sus productos con una seguridad que haría temblar a cualquier ejecutivo de traje. He visto niños que juegan descalzos en la tierra, pero que sonríen con una pureza que el mundo entero envidia. Y esa dignidad, esa seguridad, esa pureza, no viene de tener cosas, viene de saberse valioso. Viene de esa convicción interna, silenciosa pero inamovible, de que uno es suficiente, de que uno merece respeto, de que uno no está aquí para ser la segunda opción de nadie, la alternativa de nadie, el entretenimiento temporal de nadie, y eso es exactamente lo que yo quiero para ti. Quiero que tengas esa dignidad del campesino que camina recto. Quiero que tengas esa seguridad de la mujer del mercado que sabe lo que valen sus productos. Quiero que tengas esa pureza del niño que juega descalzo y no le importa lo que digan porque está demasiado ocupado siendo feliz. Quiero que dejes de medir tu valor por la cantidad de atención que alguien te da o te deja de dar. Quiero que dejes de vivir pendiente de un teléfono que suena cuando a otro le conviene. Quiero que dejes de interpretar cada mensaje, cada gesto, cada silencio, buscando señales de que esa persona te quiere un poquito más que ayer. Porque ¿sabes qué pasa cuando tú dejas de buscar señales? ¿Sabes qué pasa cuando tú dejas de analizar cada palabra? ¿Sabes qué pasa cuando tú dejas de esperar? Te encuentras a ti mismo, te encuentras a ti misma. Y ese encuentro es el más poderoso que vas a tener en tu vida. Más poderoso que cualquier reencuentro con quien te dio migajas. Más poderoso que cualquier mensaje de perdóname a las 3 de la mañana. Más poderoso que cualquier declaración de amor tardía. Porque cuando tú te encuentras contigo mismo, ya nada te puede romper. Ya nadie te puede dar migajas porque tú ya no tienes hambre de nadie. Tú estás lleno, tú estás completo. Tú eres tu propio banquete. Recuerdo que una vez alguien me preguntó después de una conferencia, me dijo, Kenji, pero ¿cómo hago para dejar de amar a alguien que me da migajas si yo lo amo con todo mi corazón? Y yo le dije algo que probablemente no esperaba escuchar. Le dije, no dejes de amarlo. Nunca te voy a pedir que dejes de amar a alguien. El amor no se apaga como una luz. El amor no se cierra como una llave. El amor se transforma. Lo que yo te pido es que transformes ese amor. Que ese amor que le dabas a esa persona, se lo des a tu futuro. Que ese amor que gastabas en alguien que no te valoraba,
lo inviertas en tus sueños. Que esa energía que usabas para estar disponible las 24 horas del día para alguien que solo te buscaba cuando le convenía, la uses para construir algo que te llene de orgullo. No dejes de amar, ama más fuerte, pero empieza por amarte a ti. Y quiero terminar con algo que creo que es lo más importante de todo lo que te he dicho hoy. La persona que te da migajas tiene un punto débil, sí. Y ese punto débil es tu ausencia, pero tú también tienes un punto fuerte. Y ese punto fuerte es tu capacidad de amar. El problema nunca fue que amas demasiado. El problema fue que amaste a quien no podía recibir todo ese amor. El problema fue que pusiste un océano en un vaso y te frustraste porque se desbordaba. Tu amor es un océano y necesitas encontrar a alguien que tenga la profundidad para recibirlo. Alguien que no se ahogue en tu intensidad, sino que nade contigo. Alguien que no se asuste de tu entrega, sino que la iguale. Alguien que no te dé migajas, sino que se siente contigo en la mesa de la vida y comparta contigo un banquete eterno. Ese alguien existe, está ahí. Quizás ya lo conoces, quizás aún no. Pero mientras sigas sentado debajo de la mesa de quien solo te tira sobras, mientras sigas recogiendo migajas del suelo con las manos temblorosas y la esperanza rota, nunca vas a encontrar a esa persona. Nunca vas a encontrar esa mesa que te espera. Nunca vas a encontrar ese banquete que tiene tu nombre escrito. Así que hoy, ahora, en este preciso instante, quiero que tomes una decisión. No mañana, no la próxima semana, no cuando junte fuerzas. Ahora, decide que ya no aceptas migajas. Decide que tu amor vale un banquete. Decide que tu presencia es un regalo, no una obligación. Decide que tu ausencia será la lección más poderosa que le des a quien no supo valorarte. Y decide que si esa persona se arrepiente, bien, pero que si no se arrepiente, también está bien, porque tú ya no estás esperando su arrepentimiento. Tú estás demasiado ocupado, demasiado ocupada, construyendo la vida extraordinaria que siempre mereciste. El punto débil de quien te da migajas es tu ausencia, pero tu punto fuerte, tu arma secreta, tu poder invencible, es tu decisión de nunca más vivir de sobras. Y esa decisión, mi querido amigo, mi querida amiga, esa decisión no solo va a cambiar tu vida, va a cambiar la forma en que el mundo te mira, va a cambiar la forma en que la gente te trata, va a cambiar la forma en que tú te sientes cada mañana al despertar y va a cambiar, aunque tú no lo busques, la forma en que esa persona que te dio migajas te recuerda para siempre. Porque nadie olvida al que un día decidió irse con dignidad. Nadie olvida al que un día se levantó de la mesa y se fue sin hacer ruido, sin pedir explicaciones, sin mirar atrás. Nadie olvida eso. Y tú serás esa persona. Tú serás la que se fue caminando hacia el sol mientras los demás se quedaron sentados en la sombra preguntándose por qué la luz se fue con ella. Esa es la actitud. Esa es la fuerza. Esa es la revolución silenciosa que cambia todo. No es gritar, no es reclamar, no es pelear, es irte en paz, es soltar con amor, es cerrar la puerta con suavidad, es sonreír mientras caminas hacia una vida que no tiene espacio para migajas. Y cuando esa persona tarde o temprano se dé cuenta de que la mesa está vacía sin ti, de que la casa está fría sin tu calor, de que los días son grises sin tu luz, va a entender que las migajas que te daba eran un insulto a alguien que merecía el mundo entero. Y para entonces, tú ya estarás lejos. No lejos de distancia, sino lejos de dolor, lejos de necesidad, lejos de dependencia. Estarás en un lugar donde tu corazón es libre, donde tu alma respira, donde tu vida tiene el sabor que siempre debió tener. Ese es el punto débil de quien te da migajas. Y esa es la actitud que lo cambia todo. No la venganza, no el odio, no la frialdad, la paz, la dignidad. El amor propio que finalmente se despierta después de un largo invierno y decide florecer. Porque tú eres primavera, tú eres flor, tú eres vida. Y las flores no ruegan al sol que las ilumine. Las flores simplemente se abren y el sol las encuentra. Ábrele,
Mi amigo, mi amiga, ábrete a la vida que te mereces. Deja las migajas, deja la mesa vacía, deja la espera interminable y camina. Camina con la frente en alto, con el corazón lleno, con la certeza de que lo mejor de tu vida no está detrás de ti, está delante. Siempre estuvo delante. Solo necesitabas dejar de mirar hacia atrás para verlo.